a empezar con esto que está aquí. ¿Quién se atreve a leerlo? Esto que está acá en amarillo. Vamos a ver. Lo puede leer cualquiera, sí. De Bar Hashaboa. De Bar Hashabua, ¿sí? Es la palabra de la semana. De Bar está así, de Bar, palabra de. Dabar en absoluto es Dabar, ¿verdad? Pero cuando se convierte en un constructo, la Kamat, al principio de sílaba, de palabra, se convierte en un Eshva. Y eso nos dice que tiene un constructo, ¿verdad? Bar Hashabua, la palabra de la semana, que está conectada con el sustantivo que está después. Bueno, de Bar Hashabua Hayom, la palabra de la semana de hoy es Selen, ¿sí? Selen. Selen significa imagen. Y vamos a estar analizando esta palabra. A ver si Marco me ayuda con la lectura en español. Yo voy a leer en hebreo. Y Marco me ayuda español, en español. Okay. Vayomer Elohim, nace Adán, besalmenu, kidmutenu, beirdu, bigat hayan, ubeo hashamayim, uba behema, ubehol haaretz, ubehol haremes haromesh, al haaretz. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Vayivra Elohim et Hadam, Betzalmo, Bethelen Elohim bara oto, Zahar unekeba bara otam. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Muchas gracias, hermano. Fíjense algo. Al comienzo de la Biblia se nos dice que los seres humanos son una parte honrada de la creación de Dios. De hecho, se nos dice que Dios creó a la persona a su propia imagen. Selen Elohim, como está acá. Selen Elohim. La palabra imagen, como le dije previamente, significa, la palabra imagen es la palabra hebrea Selen, que significa imagen, y está relacionada con otra palabra muy interesante, que es esta, Fel. Fíjese que si usted le quita la men a la palabra Selen, la raíz que le va a tocar es Sel, que quiere decir sombra. Alguna conexión. Cuando la luz incide sobre un objeto, aparece una sombra junto a él. Según la Biblia, un ser humano es nada menos que la imagen, figura de Dios, porque de muchas maneras refleja, ensombrece maravillosamente la perfección y la belleza del Eterno. Otro término bíblico donde podemos ver esta misma conexión es en este nombre, Bezalel. Bezalel. Vamos a Éxodo 31:2. Este fue un artesano designado para Dios crear el tabernáculo y todos sus muebles. ¿Sí? Entonces Dios designó a Bezalel. Y vamos a ir a Éxodo 31. Éxodo 31:2. Déjame ponerlo acá que se quitó esta parte. Verso. Bueno, miren, en Éxodo 31:2, no se me quiso poner acá, dice, Re Karati Beshen Bezalel. He aquí que he llamado por su nombre a Bezalel, Ben Uri, Ben Hur, le maté Yehudá, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. La traducción que le estoy haciendo es mi traducción propia, porque no estoy viendo el texto español, se me fue, lo tenía preparado. Y dice, ve a Malé Oto y lo llenaré a él,
Ruach Elohim, del Espíritu de Dios. Bejochma, con sabiduría. Ubid Bunah, y con inteligencia. Ubed Da'at, y conocimiento. Ubehol Melajá, en toda la obra. ¿Sí? Entonces, Bezalel fue alguien que fue designado por Dios y fue un artesano que trabajó en la creación de los utensilios del tabernáculo. Ahora, Bezalel es una palabra compuesta. ¿Sí? En Bezalel ahí hay tres palabras. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la B que está aquí es una preposición que significa en y con. Y ese sal, ¿verdad? Que se lee sal por ese shva no suena. La raíz es ser, que quiere decir sombra. Y él se refiere a la palabra que significa en hebreo Dios. Y ahí viene la palabra Elim, dioses. Entonces, Bezalel significa con la sombra de Dios. O en la sombra de Dios. Qué interesante que el artesano que Dios decidió llenar de su espíritu, ¿sí? Para que tuviera sabiduría, ciencia, ¿sí? Conocimiento en toda la obra que iba a hacer para el Eterno, era alguien que estaba bajo la sombra del Eterno, o que estaba en la sombra del Señor. Entonces, literalmente significa en la sombra de Dios, con la sombra de Dios. Entonces, el tabernáculo y todo lo que hay dentro permitió a los antiguos israelitas acercarse a Dios, ¿sí? Y tener una conexión tangible con su Hacedor. Fíjense que el Antiguo Testamento, en la Biblia nos está mandando un mensaje el arquitecto, el artesano que fabricó todo esto, ¿verdad? Bezalel, que significa en la sombra de Dios. Nosotros entendemos que todo eso era sombra de lo que había de venir. Por ejemplo, el templo tiene el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, tres dimensiones. El ser humano, ese templo también representa el ser humano. El ser humano tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Y el templo que tiene un atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde estaba el arca que representaba el trono de la gloria de Dios. Entonces, en el espíritu, que es representado por el lugar santísimo, es donde habita, ¿verdad? La presencia de Dios en los creyentes. Entonces, cuando los humanos adoran al Dios del cielo y la tierra, se adentran en la sombra misma de Dios, se paran cerca en su presencia. Lo sorprendente es que todos fuimos hechos para ser así desde el principio. Por eso es cuando viene Mashiach, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el velo del templo se rasgó y tenemos acceso a ese lugar, a estar en la sombra de Dios. ¿Sí? Ahora, hay una parte aquí que en español se nos va, pero en hebreo no. Y cuando usted estudia los idiomas bíblicos, usted se da cuenta que los traductores a veces se comen algunas preposiciones o la interpretan de otra forma. O sea, no le dan el significado real muchas veces. Y esas son cosas que usted pueda aprender en los inicios. Por ejemplo, dice acá, Besalmó, Besel en Elohim. Aquí dice en español, a su imagen, pero en el hebreo no dice a su imagen. En el hebreo dice con su imagen. ¿Sí? No a su imagen, sino con su imagen, y se podría decir también en su imagen, y no a su imagen. Cambia. Usted cree, usted podría verlo igual, pero no está igual. A su imagen, que con su imagen, que en su imagen, y después dice, recalca el autor bíblico y usa la misma preposición, Besel en Elohim, Barauto, con la imagen de Dios lo creó. ¿Sí? Ahora, a eso que podemos ver, lo que estudiamos hebreo y hemos aprendido acerca de las preposiciones, algunos exégetas hebraístas, muy respetados en el mundo hebreo como uno de los más grandes exégetas que ha existido en toda la historia de la Biblia hebrea, Rashi, interpreta esta expresión Beselen como con nuestro molde. O sea, él no se come la preposición.
Él está hablando cuando dice, ves al menú, que fue en el texto, en el 26, que dice, ves al menú. Dice, a nuestra imagen, pero realmente dice, con nuestra imagen. Él interpreta que esa imagen es un molde. Entonces, se debería de ver como con nuestro molde, o sea, con nuestro molde, refiriéndose a un molde que Dios, junto con los ángeles, había preparado especialmente para crear al ser humano. Ahora, otros exégetas interpretaron a Rashi y lo comentaron, como Gur Arje, que dijo a lo comentado por Rashi. En este sentido, el prefijo B, ¿verdad? Que usted sabe, la B aquí, bueno, usted conoce la letra B. En la palabra Besalmenu, con nuestra imagen, debe de entenderse con, o escuche bien, con o por medio del molde. O sea, Dios creó al ser humano por medio de un molde, según este intérprete. Ahora, según el autor del comentario Divrei David, palabras de David, interpretando a Rashi, dice, el molde aquí mencionado es una expresión metafórica que se refiere a las cualidades espirituales del ser humano, concretamente a la cualidad de dar y recibir. Esta es la interpretación que le da al molde del cual habla Rashi, que Dios usó. Ahora, según otro autor, discutiendo lo que dijo Rashi, dice, Rashi se refiere al molde utilizado por Dios para configurar la característica física del ser humano. Uno dice que era las características espirituales y otro que era las características físicas. Ahora, Rashi concluye que la Torah explica que el selen, o sea, la imagen o el molde espiritual que fue preparado específicamente para el hombre, es la imagen del aspecto espiritual de su creador. O sea, Rashi explica que ese molde es la imagen del aspecto espiritual de su creador. Pero vemos entonces que ahí realmente no dice a su imagen, sino con su imagen. Y en su imagen. Y esa imagen es el aspecto espiritual del creador. Ahora, Selen, también nos podemos ir al arameo, que es la palabra sultma, que quiere decir forma o imagen. Selen es una forma esencial, espiritual, individual y específica de cada ser humano. Selen alude también a una forma primordial, persistente, escuche bien, una forma primordial, persistente, que reviste al alma en la existencia paradisiaca, prenatal, antes de nacer. Ahora, cuando vemos Génesis 1, 27 y 26, no que Dios creó al hombre a su imagen, sino con su imagen. Y en su imagen, si nos vamos al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, entendemos cuál es la imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice, hablando del Mashiach, de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Poca palabra. Ahora entendemos por qué el autor bíblico en Génesis 1:27 usa la preposición be, que dice con su imagen creó Dios al ser humano. Y esa imagen el apóstol Pablo la interpreta de que es Cristo. El molde del cual hablaba Rashi, que expresa el aspecto espiritual del creador, Pablo lo interpreta en Colosenses 1:15 como Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Este ha sido de Bar Hashabua. No sé si tienen algo que comentar o preguntar. Sí, yo comento ahí sobre la imagen con su imagen, sobre todo en el Adán, que fue
diseñado, creado con la connotación del verbo bara, que es un verbo específico que solo lo usa el creador, que es el Señor. Y ver que Adán tuvo la naturaleza espiritual dada por el Señor, por la imagen de Cristo. Y interesante que en ese disfrute que tuvo, o sea, tuvo aparentemente su santidad, pero todavía no estaba confirmada hasta que llegó el momento del desafío por parte de la serpiente, donde lo puso a cavilar, ¿sí? Así O es. sea, es interesante ver que él tuvo lo que en un futuro nosotros vamos a tener, una situación incorruptible con un área espiritual plena, con un área espiritual al 100%, digámoslo así, entre comillas, un clon del aspecto espiritual del Señor Jesús, ¿sí? Amén. Pero no fue garantía para que él cayera, digámoslo así, en la trampa, ¿sí? O sea, yo creo que uno de sus grandes interrogantes que tuvo por el resto de la vida después de haber caído y llegar a su naturaleza pecaminosa por la paga del pecado, que es la muerte, es la pérdida de esa naturaleza como tal, o sea, cómo él logró, no sé cuánto tiempo duraría y el resto de su vida en un contraste, ¿no? O sea, más nosotros tenemos una situación donde tenemos esa heredad, ese molde de Adán, ¿sí es? Cuando conocemos al Señor, tenemos la oportunidad de tener esa nueva criatura, ¿sí? Pero aún persiste la vieja naturaleza hasta que en un futuro el Señor nos permita tener esa incorruptibilidad en muchos aspectos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo concluyo de lo que está diciendo. Amén. Y fíjate que nosotros podemos, cuando nosotros como cristianos, por la revelación del Mashiach, de Cristo, podemos ver esta iluminación que nos da el texto al conocer el hebreo, pero un judío no lo ve. El judío se queda, ¿verdad? Como no conoce todavía el Mashiach, se queda un poquito aéreo cuando va a interpretar esa parte de Y imagen le de queda Dios. muy difícil, le queda muy difícil llegar a estas conclusiones. Y además que no conocen el Brit Hadashah, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, y no ven esa interpretación, por no conocer Colosenses 1:15, ¿sí? El cual es la imagen del Dios invisible. Fíjate, Marco, disculpa, que después Adán tuvo un hijo y dice que fue un hijo a su imagen. ¿Qué pasa? Yo pienso que cuando Adán cayó, ahora Adán ya no tenía el Cel en Elohim, sino el Cel Elohim. O sea, ya no era la imagen, sino la sombra. Y eso es lo que la sombra es una parte oscura de la imagen. O sea, en la sombra no se te ve ninguna virtud. Es algo como oscuro, ¿verdad? Y, por ejemplo, eso es algo que yo lo veo así, ¿verdad? Pero el Celen, el que portaba el Celen, ahora porta el Cel. O sea, no la imagen, sino la sombra. Sí, muy chévere. Ya veré, sí. Bueno, le damos la bienvenida a Samuel, que llegó después del de Bar Hashabú, se la perdió. Shalom, shalom. Shalom. Bueno, vamos entonces a la parte gramatical. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, pasamos entonces a la parte de la gramática.